sabe de mí. Y yo soy parte de todos, nada cambiará con un aviso de curva. En sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas en la ciudad de la piel. Extraña la tierra. Buenas Pepes, ¿cómo están? Comenzando un día hermoso acá en mi ciudad, ya estamos prácticamente terminando. Fíjate, ¿no? Hace una semana atrás estábamos que llegaba la primavera, ya pasó la primavera, fin de semana pasado, ya estamos terminando septiembre, gente. Vamos a ver hoy viernes, último día de mercado, obviamente los días hábiles son los que operamos nosotros de lunes a viernes, todos los días sesión de Londres, que es lo que está ocurriendo en este momento. Faltan 10 minutos para que comience la sesión también de Nueva York, que se incorpora a la de Londres y se suma la volatilidad. Así que vamos a estar un poquito viendo un poquito de proyecciones. Vamos a pasar primero por Bitcoin, vamos a chequear la subidita que tuvo Bitcoin. Recuerdan que estaba tocando piso y bueno, ahora está rompiendo alto, ¿sí? Está por ahí arriba de los 65. Veremos qué pasa este fin de semana. Vamos a estar viendo también un par de bots que vengo creando. De fondo estamos viendo un par de bots también como las bolingueadoras de Pepe Mila. Pero bueno, estuve esta semanita creando otro que le puse de nombre el gato negro, ¿sí? Y obviamente sigue a full probando el conejo negro también, sí, que no lo hace laburar ni un mago, ¿sí? Pero bueno, ahí está el conejo negro haciendo profit. Así que bueno, vamos a ver si hoy hacemos alguna proyección, vamos a ver si encontramos algún par de operaciones para meternos al mercado de forma manual, que es lo que hacemos habitualmente todos los días. Y bueno, y de ahí vamos a ver también los bots que día a día vamos probando en vivo, ¿sí? Obviamente disfrutando de esto de fondo, que es lo más lindo, que es el Planeta Pepe, ¿sí? Acompañados de buena música, música original creada por mí también, que ahí están viendo de fondo. Si quieren escucharlas, son temas autóctonos del planeta y también obviamente rock nacional internacional, que es el combustible de la nave, gente. Así que bueno, ahí vamos, metemos, subí un poquito de gas, Mira, escucha, qué lindo, Soda de fondo, un poquito con remix. Bien,
Bien, Planeta Pepe. Mirá, ¿no? Poca volatilidad, ¿no? Obviamente estamos viendo desde el Planeta Pepe. Recuerden que el Planeta Pepe es una dimensión, ¿sí? Imaginaria de quien les habla, donde vamos a pasar un buen momento y obviamente después nos volvemos cada uno a su casa, ¿sí? Sobre todo los viernes para pasar un gran fin de semana, ¿sí? En familia o solo, como te guste a vos. De fondo estamos viendo 65,649, pero estamos viendo el planeta Tierra, ¿sí? El planeta, el real, ¿sí? Donde hay un poquito de volatilidad, se empieza a sumar un poquito más. Fíjense en los países más regulados, ¿no? Los que más palos en la rueda le ponen a las cripto, obviamente son los que utilizan sobre todo Bitcoin, ¿no? Que es de lo que estamos viendo como una moneda de refugio, como es el, por ejemplo, ¿no? El franco suizo, el yen japonés, inclusive el oro, que se utilizan como monedas de refugio. Bueno, en este caso, Bitcoin, recuerden lo que les digo ahora, si llega a ser tomado como moneda de refugio ante la sube y baja del índice del dólar, por ejemplo, o la caída sobre todo, puede ser que dispare, ¿eh? Así que bueno, 65,649 Bitcoin por ahora. Fíjense en China, Japón, una Huetipón, Europa, Estados Unidos, los países donde en este momento hay un poquito más de wallets comprando y vendiendo, haciendo oferta y demanda, moviendo los mercados tradicionales y obviamente ¿no? Lo que son ¿no? de criptomonedas, que es un pequeño mercadito también que está metido y se va incorporando de a poco a los tradicionales. ¿Cuáles son los tradicionales? Para el que no sabe, lo que operamos todos los días nosotros, pueden ser las acciones, en nuestro caso son Forex, las divisas, ¿sí? Los índices, ¿bien? Así que vamos a ver un poquito de la plataforma Vela Diaria de Bitcoin. Mira, le faltaba poquitito ahí, ¿eh? Muy poquito para llegar y lo rompió. ¿Ven la manito? Ya la sacamos porque... O la podemos poner acá, la manito, ¿no? Donde está, ahí fíjate... ¿no? El huesito esperando que venga el precio a retestearlo. Vamos a agregar una nueva zona porque ya llegó a las zonas que fuimos marcando, las rompió. Vamos a marcar este próximo máximo. Recuerden que estamos en ya hace unas semanitas que no había roto esta zona, ¿sí? El precio llegó a estar prácticamente acá arriba en los 71, 72 y bueno, parece que de a poquito, velas diarias, cada vela son 24 horitas, ¿sí? Estamos llegando a esa zona. Vamos a ver si el precio ¿no? viene a retestear esta zona amarillita interesante, como pullback, ¿no? Como apoyo para después despegar como un resorte hacia arriba, o si se mete de vuelta en este pequeño, ¿no? esqueleto de pescadito que estamos viendo acá de fondo, ¿sí? Donde son velas de consolidación diaria que estuvieron por encima y por debajo de los 62 y los 64,500, ¿sí? Todo este ranquito que está acá, ¿bien? Por ahora estamos dentro de una zona muy interesante para que... yo te diría no sé, cada uno esta zona la puede retestear, pero esta zona es hermosa que la venga a visitar, ¿no? ¿Qué les parece? Muy bonita. Vamos a meternos dentro de la velita diaria, ¿eh? Escucha. Esta velita es la diaria, ¿ven? Ahí vamos a ampliar para el que no sabe. Ahí estamos. Esta velita es la que hoy se está formando viernes, donde mañana va a continuar una nueva vela diaria, ¿sí? Recuerden que mañana es sábado, las cripto operan los 7 días de la semana para el que no sabe, y los tradicionales de lunes a viernes sin contar feriados, y obviamente uno va buscando, ¿no? Esa estrategia o esa técnica que tiene para operar en las semanas o en los fines de semana inclusive. Así que bueno, vela Doji por ahora, una vela chiquita. Me meto dentro. ¿A mí me querés tocar, negro? Pero es inútil para mí, ¿eh? ¿Por qué? Mirá vos, ya hablaban en esas viejas épocas de los 80, ¿sí? Muñecos de plástico. Bien, ahí estamos. Velas horarias. ¿Qué estamos viendo? La velita comenzó acá, ¿ven? Esta línea vertical que acá, no sé si ustedes la alcanzan a ver de fondo, es la vela que separa, ¿no? O por acá más o menos, a ver acá, vamos a ver. No, acá, ahí, ¿sí? Esta velita sería la que separa el día anterior con la nueva vela que se está generando, ¿sí? Si contamos las velitas, son un par de velas de 1 hora, donde para formar la vela diaria tiene que llegar a 24 horas, a excepción del planeta Pepe, donde tenemos casi el doble, ¿sí? Bien, hablando en serio, gente, va haciendo impulsos y retrocesos. Esta es la zona de pullback que puede llegar a venir a retestear esta media móvil que estamos viendo de fondo acá abajo, apoyando sobre el precio que ya está por encima. La tomamos como una zona dinámica de soporte, porque soporta el precio, y si lo rompe obviamente puede venir a jugar a la consolidación diaria que veíamos de ese par de velitas que estaban ahí en rango, ¿sí? Por ahora
impulsos y retrocesos hacia el alza, va rompiendo altos, va dejando bajos cada vez más altos. Si marcamos una tendencia, una línea acá, un angulito, vamos viendo cómo el precio va hacia arriba. Rompe, baja, rompe, retestea, rompe, siempre va rompiendo. ¿Qué rompe? Los nuevos altos que va generando, ¿sí? Así, bueno, ahora está en zona de soporte, muy bonito para comprar. Hay que ver si hay un par de noticias de alto impacto a minutos que tienen que ver con el dólar. Vamos a ver si mueven un poquito el mercado. Ojo, tampoco que va a venir el precio hasta acá, pero por las dudas estén atentos que faltan un par de minutitos para la noticia. Te diría que faltan 30 minutos, me parece, para un par de noticias de alto impacto. Nos metemos dentro de la velita horaria, vamos a ver una tendencia bajista, porque vamos a encontrar estas dos velas, ¿sí? Si vamos a velas de un minuto, vamos a ver cómo el precio viene, inclusive tomando la mechita hacia abajo. ¿Ven? Miren, vamos a ver velas de un minuto para que vean lo que les digo. ¿Ven ahí? Si tomamos el rectángulo amarillito que les marqué, amplio, bajo, va impulsos y bajos en contra, que es el retroceso de esas dos velitas horarias donde estaban ya casi retesteando la zona de soporte dinámico. Le falta un toque todavía, sobre todo por esta zonita que está acá abajo, pero bueno, ahí va, ¿sí? Escucha qué lindo esto, te lo dejo. Escucha. Grupo Nacional Argentino, un amigo de rock nacional, obviamente, un pibe muy joven que en vez de elegir el reggaetón, eligió por seguir los pasos de los 80 y los 90 del rock nacional argentino, donde la voz que tiene es una mezcla de Federico Moura, de Cerati, de Los Abuelos, obviamente acompañado de que toca la guitarra, toca el bajo, toca la batería y hace loop. ¿Vieron los loops? Va mezclando, va tocando solo. Escuchá de fondo. Ahí, escucha qué bonito. Si esto no te gusta, negro, bueno, me tomo un mate, Escucha, qué bonito que se ve. Voy a ir pasando al índice mientras, Entre laberintos de placer. Federico Moura, no, el amigo. ¿Viste? Un aire, ¿no? Un aire en la voz. Quisiera renacer en un mar desierto de papel. Bien, vamos a ver velas diarias. Si alguno quiere que proyectemos alguna criptomoneda en especial, recuerden que me lo avisan y vemos si tenemos tiempito para ver el par en la temporalidad, ¿sí? Igualmente viendo Bitcoin, ¿sí? Por más que el proyecto, miren acá, ¿no? Acá, ¿sí? Por más que los proyectos, parte de ahí no se cargó, ahí está. Por más que el proyecto sea bueno, si Bitcoin sube también va a dar una mano, pero no por el proyecto en sí, sino por los movimientos, de Bitcoin, ¿sí? Y si cae Bitcoin, obviamente que no es por el proyecto que sea malo de esas top 100 o top 1000, ¿no? Sino porque es una correlación directamente proporcional donde afecta de lleno a los precios, ¿sí? Ahí va, Mira qué bonito, está. Ahí están, ¿ven? ¿Por qué están en verde? ¿Porque el proyecto es bueno? Y seguramente puede ser bueno, pero están en verde porque Bitcoin está en verde, ¿sí? Recuerden eso, ¿bien? Obviamente si vos vas a ver proyecciones, como les digo siempre, vamos, un ejemplo rapidito nada más. Miren, voy a ir a velas, en vez de japonesas, gráfica de línea. Esto es Bitcoin y te voy a poner una correlación directamente proporcional para que veas que para qué analizar Ethereum, por ejemplo, o Shiba Inu, o Cardano, o Solana, con la mano, o BNB, ¿no? O cualquiera de los que ustedes quieran. Mira, te pongo la que quiera. Vamos a ver cómo hacemos cada tanto. Vamos a chequear una correlación. Por ejemplo, vamos a poner Ethereum. Mira Ethereum. Este es Ethereum, ¿lo ven? De fondo, el rojo, el azul, ¿quién es? Bitcoin. Si vos ves, ¿no? El dibujo, el espejo, no es un espejo directamente proporcional, igual prácticamente, por debajo, por encima, en porcentajes. Bueno, ¿para qué te vas a poner a analizar y perder tiempo viendo cómo analizan Ethereum, cómo analizan Laico, no sé, Shiba Inu, Cardano? Está bueno, puede ser una actualización, pero es prácticamente lo mismo. Obviamente va a ser independiente el día de que la gente decida no comprar Bitcoin, porque ya, haya otros proyectos que estén ahí, y ahí sí no va a depender tanto la caída o la subida del resto de las top 100 o top 1000. Si Bitcoin tiene una subida o una caída, no va a ser una correlación directa, ¿sí? Pero por ahora, fíjate, vos te pensás que Ethereum está así porque, por más que sea un gran proyecto, ¿no? Si a Bitcoin le va mal ahora y cae un 1, fíjense cómo caen el 2 o el 3 el resto. Es el mismo dibujo, ¿sí? Bien, gente, lo que pasa es que los muchachos tienen que vender fruta
por YouTube, ¿vieron? Y analizan de todo. Bien, ahí va. Vamos a meternos un poquito a dónde. ¿A dónde nos metemos? Y nos vamos al índice. Ahora saco acá un poquito la correlación. Vamos a sacarla un poquito. No toda, vamos a sacarla. Y me voy a ir a dónde. Y me voy a tirar un poquito al índice del dólar. Ya nos metemos a los mercados tradicionales, ¿sí? Lista roja, índice del dólar. Miren esto como quedó de la otra semanita. Ya hace un par de días que no estábamos en vivo. Estoy con algunas otras cositas. Y eso es lo que estaba pensando. Seguramente ojalá podamos todos los días, que yo estoy acá sentadito, ¿no? Siempre haciendo algún bot, operando en vivo de forma manual. Siempre estoy acá a la mañana. Pero muchas veces, ¿no? Para no hacer la rutina, cada tanto descanso un poquito. Y bueno, y somos muy poquitos también. Cuando vea que hay un poquito más de movimiento, seguramente vamos a estar, ¿no? Como siempre, todos los días, ¿bien? Consolidación, chiquitos y chiquitas, miren lo que es esto, ¿no? Acá tenemos un par de velitas consolidadas, ampliamos, se acuerdan que estaba hasta por aquí marcado un par de días, ya hay un par de semanas acá ahora. Prácticamente, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 2 semanitas tenemos de consolidación del índice en velas diarias, ¿sí? Recuerden que esto viene de las últimas velas rompiendo bajos hacia la baja, obviamente, y obviamente llegó a una etapa donde el precio hizo un par de toques. Fíjense que hizo un toque, una mecha, un clímax. Y bueno, se quedó consolidado. ¿No? Interesante la zona para operar pepes consolidados en velas de intradía, en H1 por ejemplo. Vamos a ir dentro de las velas de H1 para encontrar dentro de esa consolidación, a ver qué oportunidades podemos encontrar, ¿sí? Bien, acá estamos, ¿ven lo que les decía? ¿Sí? Esto es un POC. El POC es el precio donde interactúa entre obviamente una media móvil, por ejemplo, un punto donde esa media móvil, que es la ruta, está por encima y por debajo del precio. Como un imán, la media móvil lo atrae, ¿sí? Porque no puede salir de ahí hasta que obviamente algunas ballenas empujen y rompan ciertas estructuras, ¿sí? Por ahora, los bancos, las instituciones, la gente poderosa, los traders muy rentables están ahí, ¿sí? Obviamente observando hoy viernes sobre todo, a ver qué pasa. Calculo que esto va a quedar, ¿no? Consolidado. La próxima semana veremos si rompe, y dentro de esta zonita se pueden buscar oportunidades dentro de zonas de soporte. Estamos, si vamos a esta zonita y marcamos, podemos buscar compras seguramente. Marcamos acá, ven, este altito. Si vamos hacia la izquierda podemos ver una zona, ¿sí? Una convergencia de zonas importantes que el precio está obviamente haciendo que, la zona está haciendo que el precio no pueda caer, ¿sí? Obviamente son órdenes pendientes, ¿no? Así, bueno, vamos a meternos dentro de esa zonita en velitas de 5 minutos. Escucha, qué bonito, qué bonito. Velas de 5 minutos, gente, ahí estamos consolidados, pero no en el resto de las velas. ¿Se acuerdan que estamos viendo velas diarias? Dentro de la fractalidad existe fractalidad y también se repite. Obviamente, acá estamos viendo una consolidación muy pequeña de varias velas de 5 minutos, un par de horas, que también está consolidando, ¿sí? Si esto lo ampliamos, podemos buscar acá en este rectangulito zonas de oportunidad para operar a favor o en contra del dólar, viendo si está por encima o por debajo hasta que despegue alguna zona aledaña, ¿no? Vela de 1 minuto, nos metemos. Escucha qué lindo esto, escucha. Bien, yo te diría que operes la consolidación, pero que guarda que acá en esta zona hay noticias de alto impacto. Bien, por ahora altos y bajos muy cerca, ¿sí? Así que está interactuando el precio. Hay que ver si en algún momento sale de esta zona. Recuerden que cuando le digo zona, no es una línea que tiene que ser en un número exacto del precio, ¿sí? 100.499, ¿no? Puede estar por encima o por debajo. Es un ranguito sobre esta línea que marcamos, ¿sí? Porque no es exacto, ¿bien? Así que bueno, ahí estamos. Por ahora consolidación, una pequeña sensación. Miren, si vamos a velas de 1 minuto, que ya estamos dentro. Estas últimas velitas, perdón, ahí me voy con el rectángulo. Ahí ven. Pareciese como que quiere venir a visitar esta zona. Vamos a ver si allá arriba rompe ese pequeño canal, pero estamos en M1 acá, ¿sí? Si estás interesado en operar el dólar, tendrías que esperar que rompa la zona o operar esta distancia de acá hasta acá, ¿sí? En estas pequeñas temporalidades, euro-dólar, libra-dólar, dólar, yen, viendo obviamente de qué lado está la base o la cotización, ¿sí? Escucha.
Bien, acá estamos, ¿sí? Zonas de rango de consolidación en velas diarias. Nos metimos dentro de la fractalidad, donde hay una caída y llegamos a las velas chiquitas. Dentro de esa fractalidad estamos. ¿Por qué una caída, no? Porque es un rango grande donde la última vela diaria están ahí abajo, en zona de soporte, en una caída donde el precio está obviamente esperando seguramente para ver si va a visitar la zona de oferta que está por encima, ¿sí? O si rompe y sigue la tendencia bajista diaria de velas semanales anteriores, ¿sí? Ya. Mismas cosas. Bien, gente, a ver, si quieren que veamos el oro, me avisan. Vamos a estar viendo las noticias. Me voy a ir a la fuerza de la moneda. Hoy vamos a estar viendo un poquito a ver si está el gato negro, el conejo negro, el telaraña. Vemos ahí sí un rato. Y bueno, hoy vemos para pasarla bien un ratito. Vamos a estar acompañándolos y después, obviamente, disfruten el fin de semana en familia, gente, ¿sí? Si alguno se suma o si ven diferido, que suelen verlo, bueno, agréguense a Discord. Si se agregan a Discord, hay una persona que se agregó, pero me dice que él no ve las dimensiones. Lo que yo le digo es que me tiene que avisar, así yo le pongo un Pepe, ¿sí? Yo le agrego Pepe, no tenés que pagar nada, solamente te pongo Pepe, el Pepe que quiera hacer en ese mundo, y vas a ver la dimensión número 1, ¿sí? Así vamos organizándonos en este pequeño planeta Pepe, que la idea es que vaya creciendo, ¿sí? Bien, gente. Vamos a sacar acá, si no cae, decía. No, eran, viste, ahí está. Sacamos este rectangulito. Y bueno, gente, me voy a ir al MetaTrader 4, MetaTrader 5, al que más te guste. Bueno, ahí, anda caminando. Vamos. Voy a buscar agua calentita mientras, Quiero que me trate suavemente, porque ahora eso le decía Cerati. Escuchá qué lindo, Voy a hacer una operación. Decía que te tratás bien. Suavemente. Bien, ahí estamos. MT4. Vamos a ver si hay algún pepito. Hoy no avisé nada tampoco. Pero porque somos muy poquitos, entonces voy, ¿no? ¿Vieron lo que es la rutina? Muchas veces, todos los días, hacemos obviamente proyecciones, operamos en vivo de forma manual, ponemos los bots a trabajar todos los días, nuevos, viejos, todos creados por Planeta Pepe, ¿sí? Y la idea es pasarla bien, ¿sí? Obviamente que muchas veces estamos un par de horitas, solemos estar, si van hacia un par de años atrás, estábamos 3 horas y media todos los días, gente, una locura. Ahora estamos 1 hora y media, 2 horas, 1 hora, dependiendo. Hoy vamos a estar un ratito nada más para acompañar el viernes, y bueno, y la idea es pasarla bien, gente, que ustedes se lleven, ¿no? Una pequeña, ¿no? Un pequeño regalo de ondas positivas, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedas estar, ¿no? Disfrutando un rato con nosotros y después cada uno a su casa, ¿sí? Así que bueno, y vamos a ver si en la semana próxima estamos todos los días o vamos ahí escalando, ¿sí? Ojalá seamos muchos para estar todos los días, ¿bien? Así que bueno, ahí vamos. Buenos días, Planeta Pepe. Buenos días, Pepito, estoy en el trabajo. Muchas gracias por saludar. Bueno, muchas gracias. Espero que hagas muchos profit en el trabajo, decía el amigo. No, está bien. Gracias por saludar. Eso es lo que importa escribir para el famoso algoritmo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Espero que bien, Gabriela. ¿Cómo andás tanto tiempo? Espero que bien, Espero que pasen lindo fin de semana hoy, Así que recién arranca el viernes, pero está bueno tirarle, ¿no? Un poco de música, de rock nacional y buena onda a este mundo donde ustedes saben que es complejo el mundo de los mercados financieros. Nosotros lo hacemos totalmente original, distinto al resto, y bueno, acá estamos todos los días, tratamos de estar todos los días. Hay veces, ¿no?, que uno descansa un poquito, pero tratamos de estar las veces que podemos. Así que bueno, me voy al MT4. Escucha, para ustedes que están ahí, que son 2 o 3 o medio Pepe, te regalo esta canción. Medio Pepe, escucha. El amigo de hoy, un capo, cantando, tocando, improvisando todo, vamos. Enardecido de mirar tanto Vacío existencial. corro al encuentro de tu cuerpo. Bien, fuerza de la moneda, se va Pepe Mil, no, Mila Pop, se va, ahora viene Pepe Mila en un rato, ¿sí? Vamos a ver si ahí está. Ah, y el angelito, a ver si anda el angelito ahí dando vuelta, que ayer estuvo, ¿no?, de caravana el angelito, así que Sobre el resto, un torbellino en espiral, danza que invita a meditar.
estamos, fuerza de la moneda. Miren lo que traje hoy. ¿Se acuerdan? Si hay alguno que se sume de los viejos, ¿se acuerdan este? A ver, este no, este está hace rato, este también está hace rato. ¿Se acuerdan este? ¿Se acuerdan? Re viejo. ¿Se acuerdan este? Si revisan hace 3 años atrás, 3 años y medio, 4, no sé, van a ver estos indicadores. ¿Se acuerdan que veíamos acá las medias móviles, la fuerza de un par o la fuerza sobre todo de una divisa, cuál está más fuerte que otra en otras temporadas? Para ir viendo, obviamente, esto seguramente si estamos la semana próxima vamos a utilizarlo para ir viendo a ver qué conviene, qué no. Igualmente, si tenés una técnica de Pepe Mila, no te va a importar para el lado que vaya. Igualmente, está bueno chequear para pegarle en el primer tiro, ¿no? Como francotirador. Pero bueno, ahí estamos, ¿sí? Se los puedo dejar un poquito para que vean ahí. Y vamos a estar viendo un poquito. Esto está todo en rojo, a ver. Bueno, está todo en rojo, mirá, a ver. Sí, obviamente, porque tenemos Eurogen. No, ese no. Bien, ahí están. Se ve que estamos trabajando con los bots acá. A ver, vamos a ir rechequeando un poquito. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas, como el cristal, ni bien ni... Se extrañaba el trading, sí, exacto. Viste que esto es original. Podéis ir a otros lugares y vas a encontrar copias o tratan de hacer cosas parecidas, pero de acá sale todo, créeme lo que te digo, y es así, ¿no? Por eso, plataformas que quieran que estemos, nos avisan y los acompañamos, ¿sí? Así que bien, vamos a meternos dentro de los bots, ¿sí? A ver si está el gato negro. A ver, y el conejo negro no lo podemos hacer trabajar, ¿eh? Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Se extraña la sabiduría del angelito, sí. Vamos a ver si tiramos algo ahí del angelito. El horóscopo, tenés razón. Si quieren, me dicen el signo y yo le pregunto al angelito. Capaz que, viste, hoy no, ni se levantó. Capaz que está el diablito hoy, viste. O el ingeniero Garqueta también, que anda ahí dando vuelta. Guarda con el ingeniero que te vende algún curso o te vende algo, tenés que tener cuidado. Así que bueno, ingeniero, ingeniera, ¿no? Entre barras puede ser, ¿no? Sin género. Sí, bien, pero tengan cuidado, tómelo con pinza el ingeniero Garqueta, ¿sí? Que anda dando vuelta, bien. Si quieren les puede hablar, pero siempre tiene un tintillo por encima. Siempre se tomó un tintito, un fernet con coca, algo se tomó el ingeniero, no sé si alguna vez lo escuchaste, pero bueno, ya vas a ver, es entretenido para charlar, pero no hay que tenerle en cuenta las cosas que te dice, porque te vendió un curso, te sacó dinero de algún lado, ¿viste? Como en este mundo vende humo, una cosa así sería. Es el ingeniero Garqueta, ¿bien? Bien, vamos. Bien, a ver, acá tenemos, mira, acá tenemos en positivo o en negativo. Bueno, algo positivo, algo negativo. El conejo negro está trabajando en el dólar yen. Bien, por ahora está ahí trabajando. Ahí va el conejo negro. El conejo negro que me falta hacer el video del conejo negro. Por ahora está ahí el conejo negro, ¿sí? Me falta hacer un video, tengo que, ¿no? Un poco de fiaca, ¿no? Pero bueno, ya lo voy a hacer el video del conejo negro porque fíjense que de fondo, si me voy acá, miren esto, está el gato negro. El gato negro está ahí, ¿eh? Ojo con el gato negro, que el que les pasé la fotito ayer. Bueno, ojo con el gato negro, obviamente todavía anda medio rengo, le falta la cola, tiene los dos ojos, pero ojo con el gato negro. La idea está buena, le falta la programación un poquito, pero son técnicas mías de operar de forma manual que las implemento en los robots que voy creando, ¿sí? Ahí estamos, este no, y acá tenemos el telaraña, por ahora que va menos 1.68, ¿sí? Pero bueno, para el vuelto, ahí estamos, ¿bien? Escuchá qué lindo el telaraña. ¿Lo ven ahí el telaraña? Tremendo el telaraña. Conejo negro. Obviamente que tenemos acá esperando. Mira, no está operando porque las órdenes abiertas son de la ducada acá, ¿sí? Que sería el que está el conejo negro, ¿sí? Por eso lo tengo apagado acá a las bolingueadoras de Pepe Mila que están bárbaras. Ya vamos a tener tiempito para hacer eso que les decía de alguna cuentita de fondeo con este bot que creé, ¿sí? En temporalidades de H1, M15, M30. Es interesante, ¿bien? Bien, ahí estamos. Y no sé si acá tenemos. A ver. ¿Esto qué es? Ah, mira, el bombita McLean. Pero el bombita McLean no está trabajando ahora, ¿eh? Está apagado también. El que está prendido, porque es el dólar yen en este caso, es este, ¿sí? Acá, ¿sí? Y obviamente tenemos acá también, mira qué cantidad de bichos, el bombita McLean, y tenemos acá los zombies, ¿sí? Este está muy impresionantemente bello, decía el amigo, este opera contra la tendencia.
pero lo tengo apagado ahora porque están desesperados los amigos. El que está acá en el fondo, mira, es uno de los que estaba todos los días con nosotros, desapareció y ahí está, buscando profit y después vuelven, ¿viste? Pero ahí está, mira, en el fondo, los amigos. Ahí están, los ojitos como el gato negro, mira, ojos amarillos, mira. Mira, a ver. Mira acá, ¿ves los ojitos? Estos ojitos son parecidos a estos ojitos, ¿eh? Bien, ahí le hice una pasadita de algunos bots de los últimos, diría, que vengo creando, ¿sí? Tengo una caravana, no sé si terminé alguno, como opero de forma manual, pero bueno, igualmente los voy poniendo y obviamente en Profit los voy cerrando, ¿no? Los dejo que cierren y hay veces que cuando termina el streaming en vivo, yo apago el robot porque no estoy utilizando VPS en este momento y me encargo de cerrarlos en Profit o en pérdidas, pero la suma de todo que termine en un profit general, ¿no? Esa es la idea. Bien. Vamos a dejar un poquito esto, voy a buscar agua, gente. Observen acá los movimientos. Por ejemplo, les doy un ejemplo del yen. El yen está fuerte, si es que es así, en todas las temporalidades. Podemos buscar como fuerte el yen y como débil la libra. Por ejemplo, en ventas libra yen. Podemos ir a chequear acá la libra yen. Acá donde estamos, ahí, si no me quema la cuenta antes, una cuenta muy chiquita. Libra yen, ¿estás ahí? Ahí está. Bueno, está en venta, mira, para buscar ventas no está mal, ¿eh? Ojo que estamos a 13 minutos de una noticia de alto impacto, ¿sí? Así que bueno, hay que esperar un poquito. Acá estamos viendo velas de 15, si amplío. ¿Se acuerdan el viernes cómo se dio, no? La caidita, la ventita estuvo interesante. Bueno, ahora hay que ver si nos viene a visitar esta zona. Ojo al piojo, pero si te vas a meter en venta, guarda, porque capaz que cuando te metes cae y la noticia hace que se vaya para el otro lado, o esperás a que pase la noticia, o aprovechás esta pequeña caída, dice el amigo, eran como 36 pips, ¿viste? Ahí vamos, ojalá que caiga, ¿sí? Para el que haga una ventita, ojo, no te metas en venta ya, chequeá, porque yo estoy acá viendo M15, si vas a hacer scalping, metete en M1, amplía el precio, jugá un poquito acá con el pasado y el arquito se está formando, ¿ven ahí? Esta zona de acá es muy interesante, espera que suba y la agarrás. Rompió número redondo, es probable que venga a visitar esta zona, hay que ver, ¿sí? Voy a buscar agua y vengo, gente, pero te dejo esto, ¿sí? Ya vengo. Parate que les voy a poner alguna canción. ¿Estás ahí, Angelito, mientras? ¿Te podés quedar hablando mientras voy a buscar agua caliente? ¿O vos estás dentro mío y no podés? Avísame, ¿eh? Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. ¿Cómo pasaron la primavera? Espero que la hayan pasado hermoso. Yo también. Ahora anda acá dando vuelta el diablito, ¿eh? Tengan cuidado. Espero que hoy no operen y si operan traten de salir de las operaciones porque esta orden es abierta. Pero ya está baqueteado, ¿eh? Baqueteado. Es una palabra, ¿no? De acá del país donde vive Pepe Mila, ¿sí? Mila Poptrader, ojo, ingeniero civil, decía el amigo. Un nombre rey, ¿no? Un rey. Ahí estamos. Así que, bueno, de fondo estamos viendo la fuerza de la moneda. Chequen un poquito si les interesa en distintas temporalidades. Pero ojo que hay noticias de alto impacto, ¿sí? Y bueno, acá estoy esperando que venga Pepe Mila. Y bueno, disfruten la música. Pepe, vení a cambiar la música y andá a calentar el agua que esta no me gusta. Quiero un rock. Bueno, si lo decís así tan románticamente, parate que te saco de esta música. ¿No te gusta esta música? Está piola esta música. A ver, ¿qué podemos encontrar acá? Aparte que algo, a ver acá, Planeta Pepe, mira, podemos poner los temas del Planeta Pepe. Mira, te voy a poner un tema, Angelito, te voy a regalar un tema. Te voy a regalar un tema que digo, no lo voy a poner porque es medio tranqui, pero es justo del amigo este que les decía recién. Te pongo esta canción, escucha, media romántica. Para vos, Angelito, recuerdos. Escucha, para vos. Ya vengo, Recuerdos de recuerdos me traen momentos que en el tiempo se caen. Recuerdos de recuerdos me traen momentos que en el tiempo se caen.
El tiempo es una maldición. El tiempo es una ilusión. El tiempo es la acuarela sobre la cual pintamos nuestra obsesión. Todo está sucediendo a la vez. Solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente eterno. Todo está sucediendo a la vez. Solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente hoy. Recuerdos de recuerdos me traen momentos que en el tiempo se caen. Recuerdos de otro cuerpo me traen momentos que en el tiempo se caen. El tiempo es la mentira sobre la cual creamos nuestras verdades. Todo está sucediendo a la vez. Solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente eterno. Todo está sucediendo a la vez. Solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente hoy. Océanos de tiempo me van revolcando en sus olas, perpetuando mi soledad. Bien, ahí estamos a pasitos de la noticia de alto impacto en esa línea vertical que le puse, así que esperen que pase esa noticita y hay que ver qué pasa con el yen que estaba fuerte y la libra que estaba débil. No es interesante para hacer alguna ventita si sigue así, ¿no? Por ahora estamos ahí jugando en zonas de número redondo, que es un numerito que está muy cerquita, por encima está el precio, por debajo está el número redondo que está ahí, ¿sí? Jugando número redondo, para el que no sabe, cuando termina en doble cero, triple cero el precio, ¿no? 4-0, 5-0 o como le quieran poner, ¿no? Pero son un par de ceros que muchas veces los toman como referencia de zonas de soporte o de resistencia, nada más que eso, ¿sí? Muchas veces van a buscar los puntos pivot o zonas importantes, ¿no? Que son donde obviamente están las órdenes pendientes que se activan a favor o en contra de la orden que vos hayas puesto, ¿no? O de cómo te hayas metido vos. Y ahora viene la noticia de alto impacto, hay que ver qué pasa en un ratito. Ahí vamos, ¿sí? Me voy a meter a ver cómo sigue. Lo que sí voy a hacer hoy, para no dejar 50 robots abiertos, porque es viernes, todo lo que esté en positivo lo voy a ir cerrando y voy a ir dejando lo negativo, ¿sí? ¿Para qué? Para ir jugando, en serio obviamente, pero es una forma de decir para pasarla bien, porque es viernes y porque hay que pasarla bien, ¿sí? Entre profit y obviamente operaciones perdedoras, ir tratando haciendo promedios, ¿no? Obviamente lo voy a ir viendo acá y acá ya tengo una positiva, por más que sean $0,5, por más que sean $100, por más que sean $20, voy a ir apagando, voy a ir aprovechando de eso, ¿sí? Así que me voy a ir al dólar yen. Ahí estamos, dólar yen. Tengo dos compras en positivo. Lo apago al dólar yen. Párate que debe ser el gato negro acá. El conejo es. Acá está, ¿sí? Ahí voy. Saco el trading automático y empiezo a pagar. ¿Por qué? Porque ya me voy pagando. No me importa si después el precio está acá arriba. No dejé trabajar en sí al conejo negro, porque si llega hasta esta línea azul me cerraría las 3 órdenes, ¿sí? En positivo. Pero lo apago ahora, se acerca a fundamentales y si después está acá arriba, y bueno, pero y si está acá abajo me lo lamentaría. Entonces ahora lo apago,
apago y apago. Y voy sumando al depósito, al balance, y obviamente que me sigue quedando una equidad, que es el flotante negativo, ¿no? Así que ahí voy apagando, ¿bien? Ahí voy a ir viendo. Ahora voy a esperar que pase la noticia de alto impacto. Si dispara para arriba o para abajo, lo dejaré y iré viendo, ¿sí? Ya este bot no participa más hasta la próxima semana, ¿sí? Donde obviamente que si estamos utilizando un BPS, lo dejás puesto todo el día, lo podés cerrar los viernes, lo podés volver a abrir un lunes, o lo dejás como solía en mis viejas épocas, dejarlos todas las semanas, ¿sí? Que trabajen tranquilos, ¿sí? Bien, obviamente tenés que armar gestiones de riesgo para cada robot, cada temporalidad distinta, en el sentido según el par, ¿sí? No es lo mismo H1 en el oro que H1 en el Eurochef, ¿sí? No es lo mismo la sesión de Tokio que la sesión de Nueva York o la de Londres. Entonces tenés que ir viendo, no es lo mismo un viernes, operar un viernes que operar un miércoles o un jueves. No es lo mismo operar un lunes al principio que un lunes casi martes. Entonces tenés que ir viendo, el bot está preparado para esa hora, para esa sesión, para ese par, y bueno, uno los va probando. Para eso existen las pruebas, los backtesting, que obviamente tenés que tomártelo en serio y te lleva muchísimo tiempo, pero nosotros la pasamos bien. Obviamente que mi punto fuerte es operar de forma manual, que es lo que más me gusta, pero me está encantando armar bots míos, ¿sí? Propios, donde obviamente que si te dan profit, bienvenido, y cuando se ponen en contra digo, bueno, negro, ¿sabes qué? Conejo negro, no me acompañes más, sigo yo solo, ¿sí? Bien, vamos. Bueno, esta la apagué, este también lo apago porque es tremendo, y quedan un par abiertos ahí. Ahora vamos a estar viendo un ratito, los dejamos, ¿sí? Everybody. Qué lindo que es esto, che, cómo me gusta, cómo me gusta. Si estás ahí, dale like, compartí las redes con los amigos, con las amigas, con los familiares, sumate a los streaming. Esta semana no estuve mucho en vivo, solamente hoy, pero estuve haciendo un tipo, no sé si mentoría, algo gratis, sí, aclaro, gratis. Algunos tips interesantes para operar un tipo de técnica muy bonita que estuvo Pepe Gatillo ahí. Espero que le haya sacado fruto, muy buena la técnica, y la verdad que está bárbara, para que ya con eso solo te tienes que ir bien. Tenés que buscarle la vuelta, obviamente, al par, a la sesión, al día, pero ya con eso, mamita, ¿no? Seguramente se van a volver a repetir estas tipos de mentoría o tipo de escuelita de Planeta, donde no es una escuelita común, son cosas muy privadas, lindas, que nadie las cuenta, ¿sí? Bien, ahí estamos. Escucha de fondo esto. Yo estuve hablando con ustedes sobre este tipo que canta, ¿no? Que toca un sintetizador, hace loop también. No sé si vieron como en la programación el for que te repite el ciclo. Bueno, él lo que hace, busca un sonido, le gusta, lo hace con la boca o lo hace con instrumentos que tiene autóctonos de él, creados por él, un tecladito chiquito de nenes también, y esos sonidos los va incorporando a lo que él va tocando. Entonces van quedando como loop y se repiten, obviamente en el tiempo, en el tempo, va todo parejito, y ahí está el amigo, ¿sí? Síganlo para un fin de semana. Mirá, ahí se me pasó en verde una. Vamos a esperar a ver la noticia. Ahí estamos con la noticia. Che, me voy a ir a la libra. A ver esta cuál es. Libra dólar, mirá. Libra dólar ya. Libra dólar. Tengo acá. Voy cerrando libra dólar en positivo antes que caiga. Cierro. No me interesa. Y cierro. Ahí está. Bien. Libra dólar afuera. Mirá qué chorizo que hizo el amigo. Che, se ve que le fue mal al dólar, Vamos a apagar acá el conejo. Conejo, escucha esto. Cuando arranque de fondo, te quema esto, No, ¿sabes qué? Mirá el índice, miren el índice, gente, por favor, les paso a ver el índice un segundo. Escucha el índice, decía el amigo, no. Miren el índice, parate a ver si lo tengo acá a mano. No, tremendo, a ver. Miren el índice, gente. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el índice! Se fue, ¿Qué dicen? Estamos. So. Mueva.
Bien, ahí estamos, gente. Vamos a ir a la gráfica. Vamos a ver los resultados del índice, ¿sí? A ver, obviamente estamos viendo que fue algo que fue negativo. Hay que ver cuál fue el numerito, ¿sí? Estoy escuchando acá la música. Justo este tema no es, me parece que el que les quería compartir, pero se empieza a llenar de loops interesantes, ¿sí? Bien, vamos a ver un segundito, a ver las noticias de alto impacto. Ahí está, vamos a leer, sí, obviamente lo que les decía. Fíjense, en precio del gasto en consumo personal subyacente, la previsión era 0.2, el resultado 0.1, ¿sí? Así que estuvo por debajo de la previsión. El anterior fue 0.2, así que le fue mal al dólar. Hay que ver cómo está, a ver Bitcoin, Bitcoin se disparó un poquito. Vamos a chequear Bitcoin, el oro seguramente se fue para arriba. Hay que ver Bitcoin, ¿dónde estás Bitcoin? Escucha. Bitcoin. Sí, señor. Mirá cómo rompió Bitcoin. Tampoco la gran cosa. Esto se devuelve seguramente con algún clima, con una falla, una trampita que hace en ciertas zonas. Pero ojo porque puede seguir hacia arriba. Tengan cuidado. Así que bueno, ahí está. Si le fue mal, seguramente Libra Yen hay que ver si cayó, si subió, si cayó. Vamos a verlo ahora, obviamente. A ver, parate que voy a cambiar. Este no era el tema. A ver si les puedo... Mira, escucha esto. Música del planeta Pepe, mientras buscamos el tema que les digo, Escuchá la letra, me gasté ahí, Vamos a volar. Con Pepe Mila en la tripulación. Bien, ahí vamos, menos $5 acá, vamos con este, vamos a esperar que esté en positivo en algún momento, y ahí seguimos. Pasito a pasito lograrás, dale. Dale. De preferir la amistad. Venite, ¿qué esperas? Venite. A ver la libra, se fue para arriba, ¿vieron lo que les digo? Bueno, en este caso cayó, mirá, a lo que voy. Hubieran tenido un tarro bárbaro, un suerte, porque hubiera tocado el TP. Acá vieron que les marqué esta zona verde como para que llegue. Sí, obviamente llegó, pero no llegó por mérito propio, llegó porque le fue mal al dólar, por ejemplo. Después se devolvió. Entonces, tenés que tener cuidado cuando hay noticias del impacto. No quiere decir que ahora no pueda volver a caer. Sí, seguramente puede venir a caer como venía. Miren acá en M15, ¿ven? Ahí llegó a la zona que les marqué, la tocó. Pero no la tocó porque nosotros vimos la proyección que estaba bien la caída, porque tendría que haber llegado, y llegó porque al dólar le fue mal, por ejemplo, ¿sí? Entonces ese movimiento, esa mecha, miren, si amplío van a ver una mecha ustedes acá, ¿ven? ¿La ven? Ahí está. Esa mechita es la que aconteció hace 1 minutito 2. Tocó y se devolvió. Ahora capaz que el precio está acá. Por eso les digo que tienen que esperar, o si se ajusta puede pasar a venir a rellenar de vuelta la mecha que dejó, ¿sí? Así que por eso le digo que si estás la y, ¿no? ¿O no, Angelito? ¿Qué decís vos? Hay que estar atento, ¿no, Angelito? Sí, pero bien, Pepe, vos dijiste bien, guarda que hay noticias de alto impacto, y si hubieran hecho la venta se hubieran sacado el profit también, porque llegó y tocó, Sí, tocó, pero no por la proyección nuestra, sino por el dólar, ¿sí? Veamos. Venite, ¿qué esperas? Venite, subite, decía el Pepe. Ahí estamos. Bueno, vamos a esperar 2 o 3 minutitos a ver qué acontece, qué pasa, si le da por subir o si le da por caer, ¿no? Al índice, ¿no? Al índice. Recuerden que el índice tuvo, obviamente, una caidita profunda. Vamos a ver Bitcoin también. Miren Bitcoin. A ver. De fondo la música de Planeta Pepe, Ya. Bitcoin M1, mirá, fíjense. Esto es como las correlaciones que explico de las cripto en general. Cuando Bitcoin le va bien, al resto le va bien. Cuando Bitcoin le va mal, al resto le va mal. Bueno, acá es algo que tiene que ver con el índice que le fue mal. En este caso no siempre. Y obviamente, como el dólar está del otro lado, ven acá USD Tether, que sería, ¿no? El dólar, Bitcoin está como base, pum, para arriba. Se fue porque al dólar le fue mal. Si le hubiera ido bien al dólar, seguramente rompía estas estructuras y se nos iba por esta zonita, ¿bien? Ahí estamos. Mirá cómo quiere venir
venir a visitar. ¿Qué? Y capaz que viene, ¿no? A visitar esta zonita como habíamos visto, pero ven acá el rectangulito que marcamos acá arriba, ¿sí? Ahí. ¿Lo ven ahí? Mira, vamos a ir a M15. Al planeta ya. Ahí está, ¿ven cómo va? Estas zonitas. Subite A la nave. a la nave. ¿Y después qué dice? Planeta llega. Che, qué bueno los temas, ¿no? Pasito a pasito. Pasito a pasito a no perder. Dale, dale, ¿qué esperas? Pasito a pasito lo lograrás. Dale, dale. Todo positivo, muy bien, Pepe. Planeta del profit y de la amistad. Venite, venite, ¿qué esperas? Venite, venite, es un Pepe más. Y ahora un poquito de rock pesado, ven a escuchar. Popurrí esto, ¿eh? Pasito a pasí. Pasito a pasí. Dale, dale. Bien, vamos a ver un poquito las fuerzas. Vamos a esperar qué acontece en minutitos, ¿sí? Dale. Dale. Dale, Pepito. Eso. Dale. Dale. Desde el planeta respetar gestión, toda alineación del precio pasito a pasito, los profit se los dan día a día ganando de verdad. Dale, dale, subite a la nave. Dale, dale. Súmate al planeta, Dale, dale. un Pepe más. Oh, dale, dale, te estamos esperando, venite, quédate y empieza a ganar. No te olvides de ser un Pepe más. Bueno, ahí vamos. Ah, pará que me falta la fuerza de la moneda. ¿Dónde estás? Acá está. Mandame, grande, Angelito, ¿te gusta esto? Sí o no. Me encanta. ¿Sabes cuánto extrañaba esto? A mí me gusta mucho. Porque yo le doy consejos. Si alguno quiere, le leo el horóscopo, ¿eh? Yo quiero decir cómo te va a ir mañana. Envío con 3 leyes de Escucha, eso. psicocading accionar del precio. Pasito a pasito, no olvides, será día a día ganando de verdad. Dale, dale, subite a la nave. Dale, dale, súbate al planeta. Dale, dale, estamos esperando, venite, quedar y empieza a ganar. Pasito a pasito, no olvides, será día a día ganando de verdad. Dale, dale, no te olvides de ganar, súbate y sube más. Bueno, mira, dice. Qué bien, ¿no? Ajustes NZD dólar o NZD. Sí, el NZD, mira vos, a ver cómo está el NZD. Está fuerte, ¿eh? El dólar yen, mirá vos, dólar yen me lo ponen en ventas ahí y lo ajusta según obviamente los promedios de las medias móviles, que hay que ver si son ponderadas o si son exponenciales, si son simples. Hay que chequear qué tipo de medidas móviles son, porque tiene que ver mucho con la estadística del pasado, ¿no? El yen sigue firme, gente, ¿sí? El dólar está débil, así que dólar yen como venta no estaría mal tampoco, ¿eh? Mirá. Dale, dale. Eso, miren cómo viene el amiguito, tocó. Esto mira, vamos a ver velas de 1 minuto para que vean cómo las velas, después de una mechita de la noticia de alto impacto, ahora está por encima de la zona donde habíamos marcado que tenía que tocar, pero no por mérito de la noticia de alto impacto, ¿no? Sino porque, no por al revés, ¿sí? No porque el análisis estaba lindo para que llegó y tocó, sino por la noticia, ¿sí? Hizo un mechazo, acá, ven. ¿Ven ahí esa mechita? ¿Sí?
Hay que ver qué pasa ahora. Fíjense de fondo, si ajusto un poquito la nave, dice el amigo, cómo estamos viendo consolidaciones de velas de 30 minutos ahora. ¿Sí? Ahí la tendencia estábamos viendo de acá nosotros en velas de 1 minuto para buscar la fuerza del yen, ¿se acuerdan? Llegó y tocó por una mechita. Hay que ver qué pasa ahora, que esto se puede dar vuelta. Vamos a ver si viene a buscar zonas de números redondos que están por encima de este que habíamos marcado hoy, que estaba jugando acá el precio en la libra yen, ¿sí? Igual si fuiste vivarachón, a ver cuánto había de acá hasta acá más o menos, tenías unos 43 pipas ahí, mirá. A Planeta Pepe vamos a volar. Forex y criptos propicio para con Pepe Milla en la nave. Gestionamos y aprendemos de verdad. Dale. Pepe más, súbite a la nave. Qué lindos temas. Vamos a poner un poquito de rock nacional o internacional, a ver qué tenemos acá. Bin. Mira qué bonito. A ver acá, sí, como que no. Este me gusta, este lo voy a dejar para después. Vamos con este, mira, este es de viejas épocas también. Caballito de Batalla, un temita lindo también nacional. Me parece que lo puse en la semana pasada este tema, nacional nuevo, muy nuevito. El temita del amigo que estábamos hablando, justo estábamos con el tema del amigo y bueno, traje un par de temitas y lo estoy compartiendo con ustedes, ¿sí? Escucha cómo camina el amigo. ¿Sos vos, Angelito, o no? Angelito, ¿sos vos? Déjame escuchar, ¿cómo hablas, che? Me retó el Angelito. Enardecido de mi Dale. tanto vacío, Existencial. corro al encuentro de tu cuerpo. Pepe, déjame escuchar el tema, me lo tapás. Dentro del Sorry, man. nuestra ofrenda No, sorry, man, no, yo no tengo género. Yo soy un angelito. Yo puedo ser hombre, mujer, aire, que todo me resbala, ¿sí? Así que no me digas men, ni woman, ni nada. Yo soy angelito. Ok, Angelito. Ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal, como el cristal. Ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Bien, vamos a ir detallando un poquito acá para el que esté por operar en M1, en M5, en M15. Un poquito las fuerzas acá. Vemos algo tentador. Puede ser, por ejemplo, el dólar que está débil, pero ojo que esto se puede dar vuelta en un rato. Hay que ver, está por debajo de los niveles normales el dólar por la caidita de la noticia de alto impacto. Pero bueno, todos los pares que estén acompañando, ¿no?, a la moneda principal, al dólar, ¿no?, todas las divisas, perdón, como el yen, la libra, el CAD, el NZD, el AUD, el franco suizo, el euro, el euro, ¿no? Bueno, busquen según la temporalidad, sobre todo en temporadas chiquitas, en contra del dólar, ¿sí? Por eso te digo que, por ejemplo, NZD dólar quizá no está tan mal para buscar una compra ahí, ¿no? Habría que ver, ¿no? Un torbellino en espiral, danza que invítame. Uy, mirá esto. NZD dólar, gente. Uno de los pares que me gusta operar. Está llegando justo un número redondo ahí, ¿sí? Obviamente estoy en M1, pero si vamos a M15 por lo menos, estamos viendo cómo está llegando una zona donde muchos están esperando acá por order block o zonas de piscina de liquidez, como le llaman los amigos, ¿sí? Y se les cae la baba diciendo las zonas de liquidation, dicen, ¿no? No dicen, viste que no dicen dicen liquidation. Cuando dicen liquidation, salí corriendo de ahí, negro. Sí, fíjate si no te falta algo en el bolsillo. Bien, acá estamos llegando a una zona de, le puedes llamar de resistencia, ¿sí? Bien, vamos a ver si la rompe, sigue, sigue. Mira acá, número redondo lo rompió. Zona de punto pivot, la resistencia número 1, también la puede venir a buscar. Sale una pelotita de un indicador creado por mí que marca la fuerza de la tendencia. Está muy fuerte alcista, pero la pelotita indica que está tan fuerte que tendría que devolverse hacia la baja. Así que no es mala idea buscar ventas, pero
lo que podés hacer es buscar compras con un lotaje muy chiquito y una venta con un lotaje un poquito más grande por encima, por si la toca y cae, ¿no? Obviamente tenés que ir viendo de también utilizar algún stop por encima o por debajo de alguna estructura que no sea M15, tendrías que ir a H4 y bueno, nada ahí, ¿no? Obviamente el pasado, bueno, nos podemos ir a velas anuales, iban los amigos, ¿viste? Velas quincenales. Ahí estamos, alcista, ¿está llegando a una zona? ¿Va a llegar? Sí, ¿cómo que no? Así, bueno, ahí vamos. Miren qué lindo. Qué bonito, alta llanta, ¿eh? Che, pero esto es una nave, esta es la nave del planeta Pepe, una vela elefante, más que la, ¿vieron como en los libros vela elefante? Bueno, una vela mamut, ¿sí? Del planeta Pepe encima, mirá vos, tremendo, la velita, cómo está en M1 las pelotitas, estas bombitas que están saliendo, son pelotitas que te está diciendo negro, el precio está recontra fuerte en contra del dólar y encima el neozelandés está fuerte, así que anda en compra. Ojo al piojo porque está llegando a zona de resistencia, pero las pelotitas te indican como muy fuerte la tendencia alcista. ¿Por qué las puse color rojo? Y porque yo buscaría ventas en ciertas zonas, ¿sí? En algún momento tiene que caer, pero antes que caiga capaz que hizo 2,5 kilómetros para arriba o vino a retestear el número redondo este. Hasta ahí tenés 7 pips, ¿eh? Y si sos desconfiado, ponele acá un shell un shell limit ahí arriba, ahí, ¿sí? Y listo. Y si sos más desconfiado, le ponés acá abajo un shell stop, ¿sí? Como para... Ahora, si le pones shell stop con la fuerza que viene, seguramente es un retroceso, decía el amigo, y se le caía el seso. Un retroceso pequeño, te toca y se va para arriba. Ojo al piojo, también es saludable que venga a visitar este número redondo. Pero ahí va, ¿eh? Mirá, escucha. Liquidation, decía el amigo, le liquidaba la wallet a todos los Pepe. Salida y maravilla. Mirá, vamos, escucha, qué bonito. Nunca escucharon la palabra liquidity pool, liquidity. Salida y maravilla, decía el amigo. Vamos. Qué lindo esto. Che. Angelito, se nos va, ¿eh? ¿Vos estás dentro del precio ahí o no, Angelito? Puede llegar a ser un pequeño retroceso, calculo, ¿no? ¿Qué decía, Angelito? Vos que de tanto... Yo sé que vos no operás las bolsas. Sos corredor de bolsa vos, ¿no? El que es corredor de bolsa sos vos. Pero no sé si viste la foto. Vos no operás la bolsa de Nueva York. Vos corrés la bolsa con una bolsa alpillera. Te la ponés y vas saltando. Sí, corredor de bolsa. Después te voy a pasar la imagen para que veas. Corredor de bolsa alpillera. Con 2 o 3 más que van corriendo, van saltando como conejitos y llegan hasta un cierto lugar y los aplauden. ¡Bravo! ¡Llegó primero, Pepe! Bueno, qué malo, Angelito. Mira, ahí se está dando el retroceso. ¿Qué decís? ¿Puede caer mucho? ¿Vos qué pensás? ¿Te gustaría que venga a visitar este número acá? ¿Cuánto tenemos? Acá tenemos unos 10 pip. No estaría mal, ¿no? ¿Qué decís? O lo está utilizando como descanso, como hizo acá y viene, ¿no? Acá que cayó un poquito, hizo unos... Desde la mechita otros 10 pip. Mira, si tomas la mechita, subió hasta la mechita y cayó, ¿no? Hasta acá tenemos 10 para arriba, 10 para abajo. Puede ir para los dos lados, negro. ¿Sí? No estaría mal tampoco, ¿sí? Ay, qué linda la caída que puede tener eso ahí, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué pasa en un rato. Escucha. ¿Qué horas son, Angelito? ¿Me tirás las cartas? Angelito, ¿te animás a tirarme las cartas? Te digo el signo si querés. Como quieras vos, si querés. Mirá, yo te puedo decir el signo. Yo ya lo sé. El horóscopo te lo puedo tirar, pero si te digo, no vas a querer salir de tu casa hoy. Así que mejor seguí operando, poné música. No salgas, no salgas, Dale, listo. Si vos lo decís. ¿Esta música te gusta, Angelito? ¿No? ¿Es piola o no? ¿Sabés lo que es la palabra piola? En Argentina, piola. A ver, parate, vamos a poner algo más.
algo que sea más piola, no sé, a ver si... escuchá, la nave, qué temón que no representa a nada más ni nada menos que el planeta Pepe, ¿no? La nave, ¿de dónde nos vamos del planeta? En la nave. ¿Te gusta, Angelito, este? Sí, este me gusta más. El otro era como que me estaba durmiendo un poco, pero este me gusta. Sí, los ratones, bravo. Escuchá la letra, escuchá. Todo el mundo sabe cuánto te amo. El diablo sabe que un dragón no cabe. No cabe en la nave. Y dice... No cabe en la nave. Eso. Solo quiero darte la canción. Bien, seguimos. A ver si hay algún mensajito. Mensaje borrado por Nightbot. ¿Qué será? Ah, andás a ver. Capaz que algo con mayúscula, ¿no? Pero no pasa. No se asusten, ¿sí? El Night... Según las palabras, si son mayúsculas te borra el bot. No sé por qué borra muchos mensajes. Inclusive capaz que pones hola con mayúscula y debe ser eso, calculo, ¿no? Así que bueno, vuelvan a escribirlo. No sé qué habían puesto. Si necesitan ayuda, me avisan. Si están dentro de una operación y les puedo dar una mano, me chiflan, ¿sí? Sagitario dice, eso había escrito. Ah, bueno, ¿querés que el angelito, el diablito o el ingeniero Garqueta? ¿Quién querés que te lea? Mirá que están todos ahí, ¿eh? El angelito, no, porque los otros se va a enojar, ¿o no, angelito? Cuando te acabe. Mira, el único que lee el horóscopo soy yo. Los otros te van a traer, te van a mentir. El ingeniero Garqueta te va a vender algo, como los vende humo que andan en YouTube. Y el diablito también te va a hacer una trampa, una mentira te va a hacer el diablito. Yo te lo leo. Sí, a ver, déjame ver. Sagitario. A ver, voy a... El dragón. Dale, si podés, léeselo. ¿Qué estás buscando? Estás buscando un libro. Estás buscando un libro, ¿eh? Ahí te pone, mira, el angelito. ¿Viste? Angelito está con vos, ¿eh? Bien, bien. Así que espero que le vaya bien, ¿o no? Por lo menos, no sé. A ver. ¿Está buscando algo? Me parece que está buscando el libro, Angelito. Pero no sabes nada, Angelito, ¿eh? Sí sé. ¿Qué decís? ¿Querés que te diga lo que te va a pasar en un ratito? Si querés te digo. Va a ir corriendo al baño porque estás tomando mate y yo te puse un tecito. Te puse un tecito, unos yuyos mágicos para que vayas corriendo al baño y dejes de hablar tanto. Pepe Mila. ¿Qué? Angelito, parece que no fueras el angelito, ¿eh? ¿Le podés leer el signo, por favor? Bien, vamos a ver. Vos sos de... A ver, pará. Pepe, ¿me baja la música? Bien, ahora sí. Mira, yo te leo... vos me dijiste que sos de Sagitario, no sé si leértelo. Yo lo leo, pero bueno... A lo que voy, no es que estoy leyendo un libro, ¿sí? Sino que me meto dentro del universo y voy leyendo lo que me dice el universo. Tómate un tiempo para observar bien lo que está sucediendo en tu vida, ¿sí? Mirá la música que me pusiste, Pepe. Parezco una bola de cristal acá. Y haz una nota mental de lo que ves. ¿Qué ves en tu vida? ¿Te tomaste el tiempo para observar bien lo que está sucediendo en tu vida? ¿O todavía no? ¿Tenés miedo? Sacalo el miedo, porque hoy hay cambios en el aire, incluso para el final del fin de semana. Habrá diferencias notables si haces eso. Si haces eso, te vas a conectar con tu yo interior. Has estado trabajando muy duro para mejorar un aspecto de tu mundo, de tu vida, de tu fragilidad. Aquí vienen los primeros signos de que estás progresando mucho, porque te estás preocupando por vos, ¿sí? Este fin de semana tómalo para descansar y disfrutar de tus momentos. Si alguna vez has visto demoler un edificio, sabés que después de la explosión hay un momento antes y después. Y vos lo sabés, ¿no? Que es el colapso. Y para después resurgir ese nuevo yo, ¿sí? Lo que está ocurriendo en tu vida no será tan dramático.
Sobre todo este fin de semana la vas a pasar bien, pero será muy satisfactorio. Aguante el signo Sagitario, me dijiste que sos, así que bueno, ¿sí? Y si me llega a decir el día exacto que naciste, yo te digo directamente hasta qué vas a hacer en 2 minutos, o qué te puede pasar, Ojo, porque Pepe Mila, a donde se levante a calentar el agua, se le afloja la panza y va a tener que disparar al baño, porque le puse un tecito. Bueno, a ver qué pasó con... Viene el angelito ahí. Ahí está, miren las bombas. Vamos a ampliar acá para que vean. Miren las bombas. Fíjense cómo empieza el precio. Era lo que les decía que podía pasar. Puede caer, puede subir, puede caer. La idea era que si cae, que caiga de forma profunda hasta este número redondo. Está haciendo un doble ¿qué? Un doble techo, ¿sí? Una N o una M de mi gatito, de M de mío, M de momento, M de montaña. ¿Te gusta, Angelito? M de mamá, vos también. M de momento, M de montaña, pero no tenés, pero ¿cuánto leíste en tu vida? Che, ¿cómo estás, Angelito, Estás enojado conmigo, Angelito. Tendríamos que ponernos a charlar algún día. ¿Qué te ha pasado conmigo? ¿Te he hecho algo que te ha molestado, Angelito, no? Sí, me pones los tecitos que me hacen dolores y me marean. Y ahora estoy muy enojado. Enojado. Y yo te digo, Pepe, sí, te va a ir muy bien. Pero no te la voy a hacer tan fácil, Porque esos tecitos me hicieron pasar no un gran momento, porque me hicieron pasar un mal momento. Y bueno, estoy ahí a la expectativa. Y vos hoy no salgas, Ay, pero por favor, ¿cómo estás con tanto? Bueno, ahí estamos. ¡Qué genio el Angelito! Dice, mira, 4 de diciembre. 4 de diciembre, ahora a pasito estamos del cumpleaños, ¡Qué grande! ¿Cuándo es el Día de la Virgen? El 8, ¿no? Si no, ahí cerquita, ¿no? Que me parece. Mirá vos, bien, Angelito el 4, Sí, si es el 4, este fin de semana la rompes. Es tuyo, tu gran día. ¿Sí? Metete, descansá, sentate en el sillón, en la silla, en el patio, tranquila, con un buen té, un buen mate, una buena cerveza fría, una gaseosa, lo que a vos te guste, y mirá cómo se mueven las hojas de la planta. Mirá cómo se mueve el viento, cómo empuja a las hojitas, cómo los pajaritos cantan. Disfruta eso, que eso es impagable. Y eso es lo que va a hacer que te vayas, ¿sí? Reconstruyendo. Sí, vas a tener un gran día. Pepe, y vos seguí operando. ¿No se te quemó la cuenta con estos los robots en rojo, No. Sí, vos también. Bien. A ver, por ahora tenemos, vamos a pasar a recorrer un poquito a ver qué pasa con los amigos. Hay que esperar que se pongan en positivo. Lo que pasa es que como son órdenes en contra y a favor, siempre va a estar en rojo esto. Hay que ir cerrando las que convienen según la estructura. Así que acá estamos, vamos a ver con el oro. Ahí estamos con el oro. Mira, con el oro tenemos menos 7.26 con el oro, ¿sí? Ahí estamos con el oro. Y bueno, esperaremos un poquito más. Ahí tenemos, mirá la cantidad de órdenes que hizo el gatito. No pasa nada, porque es así. Las hace para todos lados. Y el movimiento obviamente va a hacer que en algún momento en estructuras uno vaya pagando o el bot vaya cerrando, ¿sí? No creo que esto dé ahora. Inclusive recuerden que los bots no son para M1 solamente. Sí, obviamente los podés hacer para M1, pero la idea es que los pongas a operar en M15, en M30 tranquilo y que te hagan 1 o 2 operaciones por día, como mucho, con un objetivo que llegues diario. Pero acá lo ponemos en vivo para ir viendo y probando con muy poquito lotaje, ¿sí? Así que tranqui, bien, a ver. Ahí estamos. Bueno, mira, si lo hubiera dejado, ¿viste? Sí, lo hubiera dejado, y bueno, pero si lo hubiera dejado, quizás hubiera sido en contra, ¿no? También. Así que bueno. Che, la música esta está muy bonita, pero es muy tranqui, ¿no?
Mira, ahí te dice, buena lectura astral, dice Gabriela ahí, ¿eh? Así que, Angelito, te están dando las gracias, ¿eh? Gracias a vos por estar acá en el planeta. Muchas gracias para vos y para los pepitos que puedan ver en diferido, porque pueden estar trabajando y porque Pepe Mila no hace publicidad. Es medio cabeza de termo, Pepe Mila. No hace publicidad, no quiere que lo conozcan, le da vergüenza. No sé qué le pasa a Pepe Mila. Ustedes lo tienen que ayudar. Repartan el papelito del Planeta Pepe por los vecinos, le dan un papelito al vecino, al verdulero, al carnicero, a todos le dan un papelito. Ahí va a ver que se suma el carnicero, se suma el verdulero y ya son 2 Pepe más. El Pepe carnicero y el Pepe verdulero. Y capaz que los ayudan a ustedes, porque yo no como carne ni verduras, soy un angelito, los ayudan a ustedes a buscar precio si están en su país, o a ver qué pedazo hay que comprar de carne que salga rico al asador, por ejemplo, ¿no? ¿O no, Pepe? Buena idea esa, ¿no? De agarrar un papelito, ponemos Trading Planeta Pepe, ponemos la dirección y lo tiramos por todos lados. Yo no estoy haciendo publicidad, inclusive no sé si se enteran los Pepe que estamos en vivo. Alguna vez arranco porque me dan ganas, pero cuando seamos muchos, obvio que prometo que cuando seamos por lo menos una persona y media, no, cuando seamos por lo menos 20, 30 en vivo, si somos alguna vez, ahí sí estaremos firmes como rulo estatua todos los días. Si no, cada tanto nos vamos sumando para pasar un buen momento, pero súmense a Discord, porque en Discord la idea es que todavía somos poquitos, pero si se suman y participan, la idea es que seamos por lo menos 10, 15, 20 también en Discord, no te digo en vivo, para... Somos un poquito más, pero no participan. Los otros Pepe les dará vergüenza, o hay, por ejemplo, debe haber 30 que están, o 28, 29 Pepe que están, que todavía no me dijeron qué Pepe quieren ser y no ven ninguna dimensión. Pero bueno, cuando me digan los voy pasando a la dimensión número 1. Y ahí en la dimensión número 1 que hay un chat, pueden escribir y a la vez hay Zoom para que nosotros hagamos estas mentorías, que es gratis, ¿sí? Lo aclaro, o tips cada tanto, como el que pasó esta semanita, que estuvo muy bueno, y me arrepiento de haber contado algunos secretos que están buenos, pero se lo di a un Pepe que está todos los días y ojalá que le sirva para hacer profit, que está bárbaro, ¿sí? A Pepe, que suele acompañarnos siempre, hoy está trabajando, así que bueno, gente, seguimos acá, a ver qué hora es. Bueno, voy cortando. Acá tenemos, seguramente voy a tener que ir cerrando los bots. Voy a tener que dejarlos, ¿no? Que si lleguen a ciertas zonas para pasar a positivo o negativo. Y ahí vamos a estar, ¿sí? Música para MT editar, dice el amigo. Para meditar. Ah, MT Trader, iba a decir. Pensé, mira vos, qué buena idea me habías dado. Me diste una ¿cómo se llama? Una idea bárbara. Música para MetaTrader. Mirá qué bueno, ¿no? Y la vendíamos ahí nosotros a los Pepes. Música para MetaTrader y vendíamos las canciones. ¿Te imaginas? No. Para tener razón. Mirá vos, tengo hambre. Estoy haciendo una dieta, ¿sí? Entonces en vez de tener razón, digo tener ración. Tener una ración para convidarme. Estoy terrible, con el hambre que tengo. Con hambre vos. ¿Por qué no llamás a Pepe Mila? Vos sos Mila Pop Trader y tiene que estar Pepe Mila. Pepe Mila es tu avatar. Tenés que llamarlo, llamalo. Bien. Bueno, leo los comentarios. No saben lo que se están perdiendo. Van a ver el mercado. Sí, exacto, que lo van a ver de otra forma. Por eso a mí no me interesa cuando el precio va para el lado que vaya. Ahí ustedes están viendo, porque ustedes están viendo lo mismo que veo yo, que tengo órdenes en negativo de los robots. Pero a mí me va y me viene si están 3 órdenes en negativo, 4 órdenes, 5. Obviamente yo ya sé el lotaje, yo ya sé la gestión, yo ya sé el riesgo, el flotante negativo, el flotante positivo. Ustedes no saben, gente, las cositas que se van perdiendo, porque no conocen, obviamente, ¿no? Pero por eso, tranqui, ¿sí? Súmense, participen, charlen. Y bueno, súmense al Discord, ¿sí? Aquí estamos, se lo perdieron y fue en dimensión 1. Sí, estuvo lindo, la verdad que sí. Vos sabés que quería que se sume alguno más para que vea lo lindo que estaba eso, ¿no? Esa técnica para operar que te hace pensar de otra forma distinta como te venden todos los amigos. Y así son los Xinjiang. Ese es el Xinjiang número, no sé si es el 13.
son técnicas que voy aprendiendo en el mercado y las utilizo para operar. Entonces, Xinjiang 1, 2, 3, de ahí voy agarrando cuál. Obviamente no me acuerdo exactamente cuál es el 2, cuál es el 3, porque tengo todo en la cabeza. Pero yo los voy grabando y voy armando esas técnicas para que ustedes vean en algún momento y que puedan utilizar, como en mi caso. A mí, si se va para arriba, me mezclo el 5 con el 2. Es como si fuera una herramienta, un maletín para operar. Digo, hoy saco la tenaza para operar, ¿no? Pero no me conviene. Hoy saco el bisturí, ahí capaz que me conviene. Saco el bisturí o saco, no sé, la tijera y la mezclo con un Fibonacci y la mezclo con el Xinjiang número 4, con el 1 me anduvo, listo, le pegué el tiro en la primera vez, listo. Esa es la idea, si buscarle la vuelta sin tanto miedo a los mercados, respetándolos y no estando todo el día metido, porque podés pisar el palito. Llegaste a tu porcentaje afuera, negro, ¿sí? Psicotrading todos los días también vamos a tener ahí en Discord, pero somos poquitos y por eso uno tranquilo. Yo no, a lo que voy, yo no tengo ningún apuro, ¿me entienden? Porque no vendo nada. Yo con lo que hago, a mí me sobra y me sirve para mí. Lo quiero compartir con los demás porque soy así, nada más. Pero después, si se suman, bárbaro, y si no, no pasa nada. Estamos todos los días en vivo acá para pasarla bien con música rock and roll, con el angelito, el conejito negro, y ahí estamos, sí, no, porque fue esporádicamente. Justo me escribió, no sé si el angelito, ¿cómo se llama? Vos sos Pepe Music, ¿no? O alguien, y justo ahí respondí, o no sé qué, di un like y me sumé. Me metí al Discord y nos pusimos a charlar ahí con... se sumó enseguida el amigo Pepe Gatillo, que está firme junto al pueblo. Y bueno, y ahí estuvimos. Seguramente esa o otra, hay otra técnica que les puedo mostrar también. Esa está buena también. Seguramente Pepe la debes estar usando o la tenés ya como para incorporar en cualquier momento, en cualquier situación del mercado, ¿no? Pero viste qué distinto que es todo como te explican. Viste qué distinto que es, nada que ver. ¿O no? La verdad. No te llevas una sorpresa de decir, loco, es verdad, Pero bueno, ya está. Sumate vos, Gadi, que estás todos los días, que sos Pepe Music. Ya vas a pasar a la dimensión 2 en cualquier momento. Vos, que venís ahí saludándonos, gracias. Y vos sabés quién es el que te va a ayudar, ¿no? Así que, ¿por qué los hago participar? Los hago participar porque quiero que aprendan bien las cosas. Pepe Gatillo seguramente va a ser el que te va a ayudar, y yo también, obviamente, ¿no? Así que, sí, viste, ya me parecía que eras vos. Viste que, ¿cuánto escribimos ahí? Si no sos vos, soy yo, y si no soy yo, Pepe Gatillo, somos poquitos. La gente no se da cuenta de las cosas que se va perdiendo, pero bueno, porque pareciera que tenés que cobrar, y si cobras, ¿no? Ahí sí se suman. Entonces, parece, ¿no? Es una locura, es muy raro es esto. Pero bueno, es así, como que no valoran cosas que valen mucho. Pero no se dan cuenta y no saben tampoco, bien, yo tampoco me enteré y lo vi. Claro, no, vos tampoco te enteraste. Yo me sumé como me voy a sumar ahora un rato y dije, bueno, les comento una técnica y como estaba conmigo, me pasé una pizarrón, empecé a dibujar y me salió un Picasso de fondo, y el amigo dijo, mira qué bueno, y si haces así, me decía, y si haces así, le pones acá, pero y si el lotaje se va, y bueno, si el lotaje le pones acá, uy, pero qué bueno que está esto, y si agarras Bitcoin, papá, y el tipo quedó con ojo como un do de oro, ¿no? Así que súmense, gente. Escucha de fondo esto, sí, Pepa Music, Pepa, tenés razón, no Pepe. Pepa Music sos vos. ¿Me va a ayudar el angelito? Sí, obvio. Sí. Todo lo que queda entre nosotros, ¿sí? Son top secret todo. Pero sí, súmense en ustedes, charlen. Tampoco tenés que sumarte todos los días y decir hola, ¿no? Porque es algo obvio, ¿no? Que lo hacen como para tranqui. Si no hay participación, todavía no. Entre ustedes interactúen ahí cuando quieran, pero no por obligación. Qué sé yo, están operando, tienen que compartir algo. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Que compartan, que se vean, que charlen, que la pasen bien, que se vean las caras muchas veces por ahí pueden hacer chat, pueden hacer Zoom, pueden compartir las técnicas o algunas cositas que van aprendiendo. Los indicadores, tengo ganas de empezar a compartir algunos indicadores que fui creando también a los de la dimensión 2, para que si lo quieren utilizar, yo te soy sincero, no los usaría, pero te pueden servir muchas veces para, ¿no?, encontrar algo interesante. Creados por mí, Bien.
Bueno, ¿te gusta esta música, Angelito? Yo no sé qué voy a hacer. Si me voy, si me quedo, si me voy. ¿Qué hora es? No, me voy, gente, me voy. Seguramente podemos seguir charlando ahí un poco en Discord o veo, ¿sí? Porque quiero terminar el conejo. Quiero terminar de hacer una cosita con el gato negro. No con el conejo, que lo tengo en la cabecita, ¿sí? Me falta la programación, pero ahí vamos. Bien, gente, ¿qué les puedo decir? Y yo les diría, por ejemplo, pásenla bien, descansen. Ah, me dijo el Angelito que llame a Pepe Mila. Pará, porque se me va a enojar el amigo, Escucha de fondo. Escucha, qué bonito. A ver si está ahí, no. Escucha, qué bonito que se ve. Ahí está, bien. A ver si tenemos otro temita ahí. Escucha, esto me gusta, ahí está, Qué bonito, por favor. Ahora sí, obviamente que soy yo, ¿no? Che, ¿qué es otro? No, soy yo, pero soy el avatar, soy Pepe Mila. Estamos en el planeta Pepe. Súmense, yo soy Pepe Mila y ustedes serán algún Pepe. Gente, súmense a Discord, a Instagram, a Telegram, a YouTube, a todas las redes, ¿sí? Y la idea es pasarla bien. Así que nos vamos conociendo, van aprendiendo. Si saben, seguramente muchas cosas que tenemos acá no deben tener ni idea, las van a ir aprendiendo con el tiempo. Y obviamente, si quieren compartir para ayudar a otros Pepes, también pueden acá, ¿no? La idea es darse una mano entre ustedes sin sacarle provecho a nadie, ¿sí? Y obviamente pasarla bien. Gente, yo me voy, ¿sí? Pásenla lindo, que tengan un gran fin de semana. Está terminando septiembre, está terminando de a poquito, se va apagando la vida. Hay que aprovecharla porque la vida sigue, obviamente. Por eso, gente, disfruten el momento. Pásenla lindo, no se peleen con el entorno. Si te tiran mala onda, inflate un globo, ¿sí? El globo terráqueo del planeta Pepe, lo infla alrededor de tu cuerpo y que te resbale todo, ¿sí? Disfruten la vida, pásenla bien, gente, pasa volando la vida y nos ponemos a preocupar por cosas muy chiquitas, ¿sí? Créanme que la salud es lo más importante y después está si sos rentable o no sos rentable, pero no solamente en el trading, en la vida, gente. Así que bueno, me voy y bueno, vemos si la semana que viene vemos si el fin de semana armo algún bot. No le debo nada a nadie, así que cuando seamos muchos más seguramente vamos a estar todos los días como Rulo estatua firme, así que bueno, gente, gran fin de semana y a ver qué les puedo regalar acá, compartirles alguna canción. Esta está linda, pero vamos a tirarle un poquito de rock and roll, a ver si acá puedo encontrar. No, nos vamos a ir con. A ver acá. Esta me gusta. Tratame suavemente. Gente, me voy. Escucha. Subite a la nave. Nos metemos dentro de la nave, somos poquitos, en un Fiat 600 descapotable con alita, nos volvemos a la Tierra, gente, humildes, tranquilos, sacamos lo que necesitamos, nos volvemos a la Tierra, dejamos el planeta Pepe, ahí vamos. Bien, gente, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Fíjate si no te lo tenés que tatuar. Tampoco necesitas tinta. Metételo en el cerebro, ¿sí? Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? No importa si no llegás al objetivo, vos intentá. No te quiero con 80, 90 años si es que llegaste a esa edad, sí, que quizás te falta poco, mucho o andás a ver. ¿Sí? No te quiero con 80, 90 años y que estés sentado diciendo ¿de qué te arrepentís? Y te pregunta el angelito, ¿de qué te arrepentís antes de partir? De no haberme animado a hacer las cosas. No te arrepentís de no haber llegado, ¿no? Te arrepentís de no haber, a lo que voy, al objetivo, sino de no haberlo intentado, ¿no? Exacto, de eso me arrepiento, de no haberlo intentado. Intentalo, ¿sí? Intentalo, aunque sea intentalo, ¿bien? Y después lo demás, ¿sí? Que te resbale. No jodas a los demás y no dejes que te jodan. Chau. Quiero